Dios los bendiga. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Estamos contentos, estamos de fiesta. Bendito sea el Señor, porque aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a disponernos para que nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, nos ayude con la unción de su Santo Espíritu para que nosotros podamos entender y comprender su palabra y en especial ponerla por obra. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a disponernos de verdad para que el Señor nos siga ayudando y nos siga bendiciendo cada día, porque cuando lo buscamos, Él también nos ayuda. Bendito es Él. Gloria al Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude en todo. Bendito es el Señor Jesucristo. Padre, gracias, mi Rey. Bendito Señor, estamos agradecidos, mi Padre amado, porque usted es un Dios bueno, usted es un Dios misericordioso. Usted es nuestra esperanza, Señor. Usted es nuestra alegría, usted es nuestra paz. Y, Señor, usted lo necesitamos cada día, Señor, para que nos llene, para que nos auxilie, para que nos bendiga, Padre mío, para que nos liberte. Oh Dios de Israel, gracias, mi Rey. Gracias por Cristo Jesús, nuestro amado Redentor y Salvador. Gracias, Papá mío, por Él, Señor, que Él es el que nos ha ayudado con la redención de nuestra alma que estaba perdida. Nos ha sacado del pecado a través de tu consejo, tu palabra que nos ha traído, Señor. Gracias, Rey amado. Estamos agradecidos eternamente contigo, Señor. Ayúdanos, síguenos ayudando. Bendito Señor, a obedecer tu palabra, a amarla, aceptarla en nuestros corazones, Señor, pero en especial creerla, Señor, recibirla y entenderla, Padre mío. Por eso te suplicamos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe y nos enseñe, Señor, Dios eterno. Quítanos toda torpeza, toda dureza, Señor, porque queremos entender lo tuyo, Señor. Padre eterno, y creer todo lo que usted nos enseña, Señor, a través de su Espíritu, para poder seguir adelante, para poder agradarte a ti, Señor, para poder estar contigo un día, Dios amado, allá en las bodas del Cordero, Señor, donde todos nosotros estaremos un día por tu gran misericordia, mi Rey. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo a entender que si hacemos las cosas bien, que si te creemos a ti, Señor, todo mejorará, todo será para bien y para gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Dios eterno, ayúdanos, danos esa fe, Dios mío, que no desmayemos, que perseveremos hasta el final y que alcancemos esta gran victoria, Señor mío. Alabado Rey, que podamos tener, Señor, una vida eterna contigo, mi Dios. Gracias. Gracias por tu pueblo. Ayúdanos, Dios amado, a tener ese corazón abierto para ti y tu Espíritu Santo nos acompañe para poder recibir tu palabra y poderla entender, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Seguimos, amados hermanos, seguimos con la enseñanza, el Espíritu Santo y la Iglesia. Seguimos ampliando esta enseñanza porque es de suma importancia para todos nosotros entender cómo es que opera Dios a través de su Espíritu en medio del pueblo, en medio de esta tierra. Aquí tengo algunos detalles que es importante que usted los tenga presentes. Es de suma importancia entender, es de suma importancia que la iglesia entienda, nosotros los que hemos creído en el Señor, que el Evangelio tiene una gran diferencia con todas las religiones existentes. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. El Evangelio es diferente de todas las religiones existentes. En otras palabras, el Evangelio no es una religión más. Es diferente. Una de las razones de la muerte y resurrección de Cristo es hacer posible que el Espíritu Santo de Dios llegue a morar en el corazón de nosotros los creyentes. Repito, una de las razones de la muerte de Jesús es también que logremos que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eso lo hizo posible ese sacrificio. Entonces, es posible por esa muerte de Cristo que el Espíritu Santo de Dios tenga la libertad de parte del Padre de que venga a morar en nuestros corazones. Lo cual hace al evangélico único. Entiéndalo.
Ninguna religión, ninguna doctrina, por muy pura que parezca, tiene consigo que Dios, su Espíritu, venga a ese creyente. Lo único que funciona se llama el Evangelio. El Evangelio es la doctrina, la única, que hace que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas. Esa es la gran diferencia entre el Evangelio y todas las religiones. Y esto hace que el Evangelio sea único, porque el Espíritu, lo hemos visto por esta doctrina, es el que da vida al creyente. Entiéndalo. Haciendo posible que el hombre se someta a la palabra de Dios, porque la vida de Dios en el creyente es la obediencia. Y lo único que permite que el hombre se someta a Dios, lo hemos visto y usted lo ha entendido por la palabra que hemos estudiado en estos días. Lo único que el hombre que somete al hombre a Dios es el Espíritu Santo. Y esta es la gran ventaja del Evangelio y respecto a todas las doctrinas que existan, que buscan a Dios, pero no sirven. Porque una doctrina donde el Espíritu Santo no trabaja en el corazón humano no funciona, porque ya lo vimos, el hombre no puede sujetarse a Dios, excepto si tiene el Espíritu de Dios. Entonces el Evangelio hace posible que el hombre se someta a Dios, porque a través del Evangelio recibimos el Espíritu de Dios. Entienda esto, hermano. Entonces, por lo tanto, no existe ni siquiera dos doctrinas para recibir el Espíritu. Solamente una, y se llama el Evangelio. Se llama el Nuevo Pacto. Se llama el camino de salvación. Pues el nombre, usted lo conoce como el Nuevo Pacto, camino de salvación, el Evangelio, pero realmente es lo mismo. Entiéndalo. Hay solamente una palabra viva, decimos viva porque tiene vida en el Espíritu Santo y se llama el Evangelio. Entiéndalo, recíbalo, compréndalo, acéptelo y verá que su vida va a cambiar. Bendito es el Señor, porque es allí donde se cimienta la esperanza de la humanidad, en que Dios nos ayude. Y no nos puede ayudar al Señor si no le agradamos. Y no le podemos agradar si no tenemos su Espíritu. Y no podemos adquirir su Espíritu si no buscamos de verdad Cristo, que es el Verbo que se hizo carne, que es el Evangelio puro, Jesús de Nazaret. Entonces no hay vida de Dios en ningún otro camino, en ninguna otra religión. Bendito es el Señor. Esto suena tajante, pero hermano, entiéndalo. Uno de los errores de nosotros los creyentes es que manejamos las cosas de tal manera y no le aclaramos a veces al pueblo y pensamos que sí, aquel está por allá creyendo en algo y bueno, también es Dios, y no es así. La Biblia es tajante, la Biblia nos enseña cómo es, pero a veces nosotros por estar guardando la verdad y no herir a la gente, quedamos en el fondo en tinieblas porque no entendemos o no entienden cómo funciona el asunto. Por eso, hermano mío, repito, en un corto resumen, el Evangelio es el único camino en el cual podemos tener vida de Dios. El único, no existe otro. Porque es el único camino que nos lleva a recibir el Espíritu Santo. Y una de las razones de la muerte de Jesús es darnos su Espíritu. Vamos a mirar, gloria al Señor. El Espíritu Santo y la Iglesia. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice la Santa Palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, dijo el Señor. Y dice en versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, esto dijo del Espíritu que habían. Está hablando de un futuro. ¿Sí es?
Jesús, el último día, dice aquí la palabra, lo volvemos a leer, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Ahí está, hermano. Dios, Jesús declarando ya o profetizándole a la humanidad el Espíritu que había de venir después que él fuera glorificado. O sea que antes de eso, el Espíritu estaba, porque siempre ha existido, es Dios, pero no estaba de la manera que hoy está con nosotros los creyentes. Entonces esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Aquí está. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces se da usted cuenta que el Evangelio es un camino para alcanzar el Espíritu de Dios. En otras palabras, el Evangelio es un camino para alcanzar el poder contra mi rebelión de mi carne de pecado, para poderla dominar a través del poder de Dios que está en su Espíritu. Entonces, ese es el gran misterio por lo cual la iglesia o muchos creyentes no pueden andar con Dios, porque no han entendido cómo es que el Espíritu funciona en el corazón humano. Sí, Señor. Aquí está, hermano mío, la solución, bendito es el Señor. Si usted de verdad cree y acepta la palabra, el Evangelio, y cree de verdad como tiene que ser, recibiremos esa promesa del Espíritu para caminar con Dios, para someternos a su santa palabra. Y esa es la gran diferencia de lo viejo y lo nuevo, que hoy el Señor ya fue glorificado, está a la diestra del Padre en toda gloria, y nos ha enviado por esa gran misericordia del Hijo y del Padre su Espíritu para que more en el corazón del creyente. Qué lindo, hermano. Por eso, pueblo amado, no es la apariencia, no es que Dios nos use, es que podamos someternos, es que podamos bajar la cabeza y decirle a todo lo del Señor, amén, Señor, amén, así es, Señor. Es eso. Y eso no lo logramos porque nuestra carne es rebelde a lo de Dios y no se puede sujetar al Señor su palabra, ni tampoco puede, dice la Santa Escritura. Pero si recibimos su Espíritu, y para eso es el Evangelio, entonces sí nos vamos a someter. Esto no es complicado entenderlo. ¿De qué dependen entonces las desgracias, hermanos, que estamos buscando, que hacemos el esfuerzo 6 meses, 1 año, 2 años, y de pronto caemos nuevamente en el error? Depende de que no hemos sido sinceros y no hemos recibido de verdad el Espíritu. Hemos estado ahí aparentando hasta que el pecado de verdad se destapa, porque siempre ha estado allí, porque no hemos muerto a ese pecado por causa que no hemos sido sinceros con el Señor y Él no nos ha dado su Espíritu Santo, porque no hemos nacido de verdad de su palabra y de su Espíritu. Esa es la única razón, hermano mío. Y por eso no vale la pena que usted siga una religión X o una religión Y, porque allá no está el Espíritu de Dios. Entiéndalo. Y si no está el Espíritu de Dios, no hay vida, no hay esperanza, no hay salvación. Y puede ser muchas normas bonitas y aparentamos quizás en una religión, pero nada tiene poder contra la carne sino el Espíritu Santo. Por eso es imposible agradar a Dios en una religión, aunque se parezca mucho al Evangelio. Pero si no está el Espíritu de Dios, estamos muertos, estamos separados de Él, sin esperanza. Y eso es lo que ha hecho el enemigo es astuto. Él ha cogido, como hay muchas personas que quieren buscar de Dios, ha buscado religiones a la medida de cada uno para mantenerlos allí creyendo que están en el Señor, pero realmente lo que están es perdiendo el tiempo, porque el diablo sabe que sin Espíritu
el hombre sigue en su pecado. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos míos, entendamos esa gran importancia que tiene el Espíritu Santo en la iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder para decirle no a las cosas de esta tierra, a las vanidades, a las locuras, de lo que estamos enamorados. Cuando está el partido de fútbol y está el culto, entonces cogemos el partido de fútbol. Hermano mío, es el Espíritu que nos da la fuerza para decir, no, Señor, yo escojo a mi Señor, voy a mi Señor y ese partido me lo veo después. Lo voy a grabar y después me lo veo. Pero no hacemos eso. Escogemos el partido, porque no tenemos fuerza para sopesar qué es más importante. Tremendo es esto, hermano mío. Alabado sea el Señor. Y así todo, hermano. Cogemos lo que el mundo nos enseña, lo que el mundo pone de moda, y olvidamos la regla y lo establecido por el Señor. ¿Por qué razón? Porque no tenemos el poder para hacerlo, porque estamos sometidos a la carne, a los deseos de nuestro corazón. Pero cuando recibimos de verdad el Espíritu de Dios, las cosas cambian. El hombre cambia, la mujer cambia. Somos transformados. Dice la palabra que seremos de verdad nuevas criaturas, ya no engendrados de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Aleluya. Entonces la importancia, hermano, que usted entienda esto. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo logramos de verdad recibir ese auxilio de Dios Espíritu? Pues el procedimiento es verdaderamente sencillo, amada iglesia. Sencillo. Todo comienza por el escuchar la verdad. La fe viene por el oír. Todo comienza allí. Si yo escucho la palabra de Dios, por eso es importante la sana doctrina. Porque si yo escucho una doctrina que es parecida y caigo en esa trampa, ya perdí. Ya estoy engañado, ya seguiré ahí, quién sabe hasta cuándo, y nunca alcanzaré el Espíritu de Dios, porque en la mentira no está la verdad. Pero si yo escucho la palabra de verdad y quiero hacer su voluntad, entonces empiezo, por fe, a creer en la palabra. Por eso hay que estudiar la Biblia. Y cuando yo empiezo a creer en la palabra de Dios, es puras reglas. La palabra de Dios es puros mandamientos. La palabra de Dios son leyes, estatutos, cosas que tenemos que cumplir. Entonces, ¿cómo comienza? Usted empieza a escuchar la palabra. ¿Qué te dice el predicador? Que hay que venir al culto, que hay que congregarse. Empezamos a congregarnos. ¿Qué dice más el predicador? Que hay que orar. Hay que orar. Tenemos que orar. Dice la Biblia que ojalá sin cesar. Hay que orar permanentemente. Estar orando en cada tiempo libre. Orar, orar, orar. Bendito es el Señor. Leer la palabra, estudiarla, escuchar las enseñanzas y tratar de poner por obra todo lo que podemos. Hay cosas que no podemos. A veces al principio, cuando comenzamos, te dice, vaya, reconcíliese allá con fulano. Y usted dice, no, yo no tengo la fuerza para ir hasta allá. Pero te sigue insistiendo el predicador y te sigue insistiendo el Señor, su Espíritu. Y cuando vienes a ver, tú dices, yo sí tengo fuerza. ¿Y de dónde sale la fuerza? Ya estás recibiendo auxilio del Espíritu Santo. Pero ¿de dónde comienza el auxilio? Comienza cuando tú dispones tu corazón, cuando yo dispongo mi corazón para hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Nosotros no obligamos a nadie, los predicadores. Nosotros simplemente enseñamos la palabra y la gente dice, eso no lo hago. Yo no me quito esos pantalones, dice la gente. Pues no se los quite. No te los quites, tranquilo. Se sigue enseñando la palabra, se sigue enseñando con cariño, se sigue enseñando con respeto. Alabado sea el Señor. Y llega el momento que tú dices, tengo que hacerlo. Porque has dispuesto tu corazón y sientes el redarguir del Espíritu y empiezas a obedecer. Son cosas naturales. Puras cosas naturales. A veces te dice la conciencia, el Señor a través de su palabra que tienes que pedirle perdón a tus padres, que tienes que pedirle perdón a alguien. Y tú dices, no voy. Pero son cosas naturales. Tú vas y pides perdón. Quizás pides perdón
y todavía sientes allí el rencor, pero pediste perdón, cumpliste tu parte. Pero el rencor que está en tu corazón, ¿quién lo quita? ¿Con pedir perdón se va a quitar? Pues creo que no. Pero el que tiene el poder para ayudarte, porque estás obedeciendo a su palabra, te quita el odio, te quita el rencor y esas cosas espirituales. Te ayuda Dios. ¿Por qué te ayuda? Porque has comenzado a creer en su palabra. Bendito es el Señor Jesús. Yo recuerdo cuando yo comencé en el Señor, tenía quizás algunos meses de estar ya en el Señor y había creído. Bendito es el Señor. Y una vez recibí del Señor en el Espíritu una revelación donde Él me dijo que tenía que irle a pedir perdón a mi madrastra. Tremendo. Yo dije, Señor, pero yo no siento nada por ella, yo no siento odio ni nada. Tienes que pedir perdón. Bueno, Señor, lo hice, ella se puso contenta, yo me sentí libre, pero obedecí, así de sencillo, obedecí la palabra que el Señor me dio. Bendito es el Señor Jesucristo. Y así, hermano, así es todo. El Señor mismo revela, el Señor mismo te habla. Lo que pasa es que somos tan perversos y somos a veces tan hipócritas y somos a veces tan obstinados y a veces estamos tan amañados a mentir que nos hacemos los que no entendemos y no queremos hacer lo que Él pide, lo que Él te guía a hacer, y entonces jamás recibiremos el Espíritu, porque no lo estamos agradando, porque no lo estamos obedeciendo. Ese es el problema. Entonces nos vamos levantando de un evangelio falso, donde nos enseñan las cosas, pero yo no las hago, pero aparento. Buenos días, Dios te bendiga, aleluya, abrazo al hermano, y sigo en el cuento, y cuando venimos a ver, caídos. ¿Y por qué? ¿Qué pasaría? Que nunca, de verdad, tomamos en serio el evangelio. Porque el poder del evangelio contra el pecado está en el Espíritu. Todas mis rebeliones, todas mis rebeldías, todo lo malo que hay en el hombre, en mí, en usted, solo el Espíritu de Dios puede someterlo. Y no viene el Espíritu porque yo lo quiera. Viene el Espíritu cuando Dios me aprueba. Y Dios no aprueba al falso. Dios no aprueba al hipócrita. Acuérdese, cuando aquel hombre levantó y oró y dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel publicano, no estoy como él, yo oro, yo ofrendo, tal. Dijo el Señor, no vale. No escuchó su oración. No salió justificado, porque era hipocresía. Dios jamás aprueba el hipócrita. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que de verdad postrarnos. Tenemos que de verdad decirle, Señor, yo quiero cambiar, ayúdame. Porque el pecado en sí, que es el origen de todos estos asuntos, en el fondo tiene solución. El poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando el corazón está dispuesto, del hombre, de la mujer, el poder del Espíritu de Dios toma el control, aleluya. Y el pecado se desvanece. Porque Dios te lleva a perdonarte por la sangre de Jesús. Y te da el Espíritu para que nos sigamos en el pecado. Bendito es el Señor. Entonces aquí está la palabra que Jesús dijo, todo lo que dijo, hablando del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él. Entonces ahí está, hermano. Esta doctrina, el Evangelio, el nuevo pacto, el poder de esta doctrina, es el Espíritu, que está en el creyente hoy, para que haga y cumpla la ley de Dios. Llámese como se llame. Ahora se llama Evangelio. Ese es el gran secreto de este camino, hermano. Bendito es el Señor Jesús. Y esa es la gran perdición de las religiones, que no tienen el Espíritu de Dios. Aunque tengan el Espíritu del diablo, no funciona. El de Dios es el que necesitamos. Bendito es el Señor. Alabado sea Él. La obra redentora de Cristo no solamente fue para que Dios nos perdonara nuestros pecados presentes. Esa obra redentora no solamente fue para que nos perdonara nuestros pecados presentes,
y llevar la culpa de nosotros a la cruz, bendito sea el Señor, sino también para que nos entregara a Dios el Espíritu Santo, para que el creyente recibiera el Espíritu Santo. Entonces esa obra redentora, entre otras cosas, tuvo la función de que Dios me perdone mis pecados, que Él murió por mí, pero a la vez también para que el nuevo creyente recibiera el Espíritu Santo. Lo acabó de decir Jesús. Bendito es el Señor. En otras palabras, en otra forma de decirlo, para que el creyente nazca de la palabra y del Espíritu. Cosa que no sucede con ninguna religión. Cosa que no sucede si torcemos la doctrina. Cosa que no sucede si predicamos mentiras. Si engañamos a la gente. No sucede. Y sigue la gente ahí, en su pecado, en su apariencia. Pero eso no funciona. Ya sabemos, ya lo hemos estudiado a través de estas enseñanzas. La carne no puede someterse. El cuerpo humano, mi ser, mi corazón no doblega. No puede, no tiene la fuerza. Quiere, pero no puede. No puede someterse a Dios, ni el suyo ni el mío. Pero el Espíritu Santo somete al hombre, somete a la mujer, nos doblega y nos controla y nos lleva a una vida piadosa de verdad, en fe en Jesús, a hacer lo bueno que antes no podíamos hacer. Bendito es Dios, hermano. Esto es hermoso si lo entendemos, pueblo. No hay ninguna esperanza, no hay ninguna posibilidad. Es imposible para la humanidad, para el hombre, para el que se hace llamar creyente, sin el Espíritu Santo, salvarse y obedecer. Por eso es que hay tanto evangelio, entre comillas, evangelio, tanta doctrina que se parece. Y uno dice una cosa y los otros dicen otra, porque no quieren obedecer. Entonces le toca cambiar las cosas. Pero la palabra está escrita. Y el maestro de la palabra, que es Cristo, nos dejó también a otro maestro, el Espíritu, en la tierra. Aunque Él está en el cielo, pero el Espíritu está en la tierra, enseñándote la plana. Si no entiendes, Él te corrige, Él te ayuda, Él te revela, Él te dice, tú hiciste mal, corrige aquí, porque ese es el Espíritu, un maestro también, enseñándonos, corrigiéndonos. Aún habla de la música, el Espíritu Santo. A veces tocamos algo y el Espíritu nos dice, esa música, no, eso no es mío, dice el Señor. Pero la gente no cree. La gente no cree. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. ¿Y por qué no creen? Porque no son espirituales, porque andamos en el Señor en emociones. Pero si somos sinceros, Dios, aunque te equivoques, porque nos vamos a equivocar muchas veces, el Espíritu de Dios, Dios a través de su Espíritu te sale al encuentro y te corrige. Y te dice, eso no. Así de sencillo. Te lo dice de una forma o de otra, pero tú lo vas a entender. Así funciona. Porque su Espíritu nos anhela, nos cuida, nos guía, nos enseña, nos corrige. A veces por la boca de un hermano, que Dios le revela, que Dios le habla, pero también lo hace Dios directo con cada uno de nosotros, para ayudarnos, porque Él ama a su pueblo, Él ama a su iglesia, y Él sabe que nos equivocamos muchas veces. Somos emociones también, tenemos muchas emociones, y a veces nos emocionamos y nos gusta algo, y hermano, a veces no tenemos raíces todavía de lo viejo, y Dios nos va corrigiendo, pero hay algunos que no quieren dejarse corregir, que son intocables. ¿Por qué serán intocables? Porque no tienen el Espíritu Santo. Esto es triste decirlo, pero es así. Porque el que tiene a Dios es humilde, es sencillo, se deja. Dios lo ayuda. Juzga, sí, porque Él escucha. Y de pronto hay muchas revelaciones que no son. Pero el Espíritu Santo mismo se encarga de convencerlo, de redarguirlo de pecado. Porque es un maestro y nos ama. Bendito es Dios y Él no quiere que perdamos, hermano, el camino. Alabado sea su santo nombre. La iglesia y el Espíritu, pueblo, entiéndenlo. Gloria al Señor. Una de las señales terribles de los que se hacen llamar creyentes es que no tienen poder contra su propia carne. Su carne los gobierna, están perdidos, hermano, si no se arrepienten. Si yo soy creyente y mi carne me domina,
Mi carne me lleva por el mal camino y estoy agradando al mundo y peleo para que el mundo se vea metido en la iglesia, como sucede con muchos evangélicos. Estoy perdido porque no tengo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es enemigo de la carne, que es el mundo en el corazón humano. Sí, Señor. Esto está claro. Lo que pasa es que la gente no, el que no quiere de verdad este camino como es, hermano, le cuesta y está tratando de acomodar las cosas y de arreglar el asunto a su manera para que lo dejen como él es. Y así no funciona, pueblo. El que quiera venir en pos de mí tiene que negarse, dijo el Señor. Alabado sea Él. Bendito es Dios. La carne no se puede someter a Dios, ya lo sabemos, aunque quiera. Esto ha sido siempre el problema de la humanidad. La humanidad sin Dios no puede someterse a Él. Es lo mismo el creyente sin espíritu. Está perdido. Entiéndalo. Y esta es la razón por la cual usted ve todas esas perversidades que se practican en esta tierra. Y todas esas perversidades aún dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no está el Espíritu Santo en esas personas. Pero el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio, el poder del Evangelio, para dominar al hombre y dominar el corazón humano, es el Espíritu. El Espíritu de Dios en el creyente. Entiéndalo. No le dé más vuelta al asunto, hermano. A buscar a Dios con honestidad. A cumplirle a Él con honestidad. A decir, Señor, ya me cuesta hacer esto, pero lo voy a hacer porque te he creído. Te he creído, Señor. Ayúdame. Él te va a revelar. Dile, muéstrame, Señor. Y Él te va a mostrar. Porque Él es bueno. Él quiere ayudarnos. Y Él lo hace. Pero no tenemos la fuerza, pero Él nos la da. Y lo tremendo es que lo da sin medida. ¿Qué quiere decir esto? Que me va dando de depende como yo lo busque, me va llenando más, porque el Espíritu de Dios, es infinito. Imagínense el Dios infinito dentro de un ser humano, sería terrible. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra ni era Pedro, era el poder que estaba en él del Espíritu de Dios. Es infinito su poder, pero depende de nosotros cómo buscamos. De verdad nos vamos llenando cada día más, nos vamos fortaleciendo cada día más, pero no decaemos, avanzamos, porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno, dice la Santa Palabra. En este camino no hay retroceso, no hay ni siquiera un pare. Alabado sea el Señor. Muchos ahora con la pandemia esta han hecho un pare, están reposaditos, ya no buscan de Dios, ya se olvidaron, hermano. Hay unos que están desaparecidos, no sabemos ni dónde andan, porque no son evangélicos. Pero el verdadero creyente, hermano, eso esté donde esté, ahí está el Espíritu de Dios, ayudándolo, orando, clamando, y entre más problemas hay, más oración, más búsqueda. Porque así es el pueblo del Señor, aleluya, nunca desmaya, porque el que está con Él lo ayuda y lo fortalece. ¿Entiende, iglesia? El Espíritu Santo es la necesidad grande que tenemos las iglesias del Señor hoy. Y quiero que pienses algo en el amor del Señor. Inquiétate con esta pregunta. ¿Por qué podemos decir todas las congregaciones viejas de muchos años comenzaron muy bien y ya están bien mundanas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Examínelas para que vean. Comienza aquella iglesia pequeñita ya, en el localito pequeño, la gloria de Dios, hermano, cómo se mueve el Señor, santidad por todos lados, y a medida que crecen, se olvidan de lo viejo y comienzan lo nuevo, lo del mundo. Así le ha pasado, puedo decir que a todas. Es triste, muy triste. ¿Y cuál será la razón? Olvidan el Espíritu Santo.
Queremos agradar a los hombres, queremos agradarnos a nosotros mismos, queremos agradar al que llega. Y a veces no enseñamos cómo es la palabra, ni comenzamos a exigir cómo es, porque hay que se van de la iglesia, hermano mío, sin espíritu, aunque la iglesia esté llena o el templo esté lleno, no hay nada. ¿Qué hacemos si no tenemos el Espíritu Santo? ¿Qué esperanza podemos tener si es Él la vida del creyente en Cristo? Alabado sea el Señor. Para recibir del Espíritu murió Cristo también por nosotros. Esta es la oportunidad, hermano, para que todo hombre, toda mujer pueda fortalecerse en Cristo y seguir este camino con honestidad, con sinceridad, sin importarle los deseos mundanos que hayan en el corazón. Todos serán sometidos por causa del Espíritu Santo, cosa que no sucede en la mayoría. Alabado sea su santo nombre. Bendito es Dios. Y dice la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Dijo el Señor: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Después que Jesús resucitó, escúcheme, después que Jesús resucitó y se le presentó a sus discípulos antes de partir al cielo, lo dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Sí es? Y después el Señor se fue. La promesa del Espíritu. Y se quedaron tus discípulos allá en el aposento alto, usted lo recuerda, hasta que el día de Pentecostés recibieron todos el bautismo del Espíritu Santo. Porque es necesario, hermano. Ese es lo más importante en este momento en la iglesia. Alabado sea el Señor. Una de las obras más importantes de Cristo para hoy, es el Espíritu en el creyente. Porque el único que puede obedecer a Dios es el que tiene el Espíritu de Dios. Entienda esta verdad. Aceptémosla, hermano. Dice el Señor: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La promesa, porque todavía no se había cumplido. Se cumplió gracias a que Él fue a la cruz. Sí, Señor. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, porque llegó el Espíritu sobre ellos. Y sobre la iglesia tiene que estar el Espíritu de Dios, no solamente para enseñar, porque tenemos respaldo del Espíritu, no solamente para predicar, no solamente para evangelizar, no solamente para profetizar, no solamente si somos maestros para respaldar un ministerio. Necesitamos el Espíritu que esté morando en el hombre para obedecer y tener la fortaleza para desechar lo que Dios pide que tengo que desechar. Porque acuérdese, la Biblia enseña que los ministerios, los dones, los talentos son irrevocables. Quiere decir que Dios los da a cualquiera. Y aunque no sea una persona espiritual, Dios lo puede usar, aún con poder y señales. Sí, Señor, porque eso es irrevocable. Eso no lo da hombre, lo da Dios por la necesidad que hay en la tierra. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero también nos da el Espíritu para obedecer y someternos. Nos hace morada, nos hace templo, casa de Él. Eso lo quiere Dios, pero para ello nos limpia, nos lava. Y para lavarnos tenemos que creer de verdad, pueblo. Tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón sincero. Y cuando eso sucede, nos hace casa de Él. ¿Y con qué intención? Para que sometamos nuestra vida al Señor en todo. En todo, aleluya. Y ahí es cuando hay un cambio verdadero y un fruto que decimos: ay, produce fruto fulano, pero realmente no es fulano. Es el Espíritu de Dios que está en la persona. Entonces la iglesia
Entienda esto. Los jóvenes, hermano, hay mucha emoción en los jóvenes, muchas emociones, y jóvenes esos se emocionan, hermano mío, pero en 24 horas se enfrían y después de otra vez calientico. Eso no es así, pueblo. Eso no funciona así. Ese no es el evangelio. El evangélico de verdad permanece y crece y avanza en el Señor, aunque sea despacito que vaya, pero siempre va avanzando. Porque el Espíritu de Dios es poder, hermano, para vencer la carne, para vencer el mundo, para vencer el diablo, para vencer las tentaciones. Eso es el Espíritu Santo en el creyente. Bendito es Dios, aleluya, santo es el Señor. Entiéndalo, amada iglesia, entienda esta verdad, pueblo. Dice, para que usted entienda esto, cómo es de terrible y cómo es de radical. Porque muchos dicen, no, eso es radicalismo. Pues la palabra es radical, siempre ha sido radical. Todo esto es radical. Somos de Dios, somos del diablo, eso es radical. Entendamos esta verdad, hermano. No los extremos. La palabra de Dios es extremo, es el alfa y la omega. O somos de Dios o somos del diablo. Los dos extremos. Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mire esto. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Radical. En otras palabras, si viene alguien con un diferente evangelio, sea maldito, dice la palabra. Tremendo es esto, hermano. Maldito, dice el Señor, todo aquel que tuerza el evangelio, todo aquel que le añada, todo aquel que le quite, todo aquel que invente cualquier religión, así dice la Biblia. Aquí está, hermano. Porque anuncian palabras y doctrinas de salvación y no son la palabra de Dios. No es lo establecido. Sean anatema, sea anatema, dice la Biblia. Esto es extremo, terrible, hermano. Dios no juega. Dios está hablando de su palabra como es y la está enseñando como es y nos ha dado la guía y nos ha dado su espíritu y vino el maestro desde el cielo a la tierra para enseñarnos y se fue y nos dejó otro maestro. Entonces, ¿cuál es la historia, hermano? Sea anatema, dice la palabra. Entonces no tenemos excusa. Entienda, necesitamos de verdad el evangelio como es, con el auxilio de su espíritu. Porque lo demás es maldición, pueblo, y naturalmente es maldición, porque nos condenamos, la mentira no salva, a nadie salva la mentira. Hay muchas religiones que parecen piadosas, pero ¿qué esperanza hay en la mentira? Hay gente terrible, del mismo demonio, que parecen piadosos y defienden su pecado. Pero ¿qué dice la palabra? Santo es Él, aleluya, gloria al Señor. No podemos seguir equivocados, iglesia. Una iglesia tiene que buscar del Espíritu. Y la iglesia somos nosotros. Y la señal es que nos sometemos, hermano. Que doblegamos al Señor. Que aceptamos sus palabras, que le pedimos a Dios que nos ayude a obedecerla, que reconocemos nuestros errores, que decimos, Señor, yo aquí no puedo, pero yo sé que tú me vas a ayudar, y hacemos el esfuerzo, y Dios nos auxilia, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Pero cuando yo me defiendo, cuando yo me cierro en mi error, y no quiero doblegar a mi error, y aún busco en la palabra ver cómo me meto para defenderlo, hermano mío, soy carnal, no tengo el Espíritu Santo. ¿Acaso eso no es lo que ha hecho el diablo siempre? Engañar a la gente con posiciones torcidas para no aceptar la palabra. Pero si el Señor está revelando, el Señor está mostrando cada día a su pueblo lo que está haciéndose mal, Dios lo está mostrando al uno, al otro y al otro, a todo el mundo. ¿Y por qué nos defendemos en lo que está torcido? Porque no tenemos el Espíritu. Alabado sea el Señor. El diablo pelea, hermano, y pelea bueno. Y si nosotros no estamos con Cristo, perdemos la batalla. El único que nos defiende es el Señor a través de su Espíritu Santo. Pero ¿cuántos han perdido la batalla? ¿Por qué será, hermano? Porque no han entendido esta palabra, no han querido aceptarla como es, hermano. Bendito es el Señor.
Dios es el único que nos puede ayudar y nos está ayudando con su Espíritu. La iglesia necesita su Espíritu. El mundo entero, alabado sea el Señor. Seguimos leyendo la epístola a los Romanos, capítulo 7. Vamos a estudiar capítulo 7. El Espíritu Santo y la iglesia. Versículo 1 en adelante. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. Está hablando de la ley natural. Se enseñorea de la humanidad mientras la persona vive. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. O sea, un criminal hace algo y se muere, pues si hay un proceso ya se acabó el proceso, ya se murió. Porque ya no hay ley para él, se murió, ya, listo. Y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Naturalmente ya no tiene marido, se murió. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. O sea, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es lógico. Porque ya no hay ley sobre ella en el sentido que ya su marido se murió, ya no existe. Así también vosotros, mire, el ejemplo que el Espíritu Santo pone a través del apóstol para enseñarnos la palabra. Así también vosotros, hablando de la iglesia, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Vamos a explicar esto. Él pone el ejemplo de la mujer que se le muere el marido y que ya no tiene marido y está libre de la ley. Se lo pone a la iglesia. Y vamos a entenderlo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Explico. Gracias a su muerte recibo el Espíritu de Dios. Gracias a la muerte de Jesús recibimos el Espíritu de Dios, que nos hace morir al cuerpo de pecado. Entiéndalo. Porque el cuerpo de pecado está ligado a la condenación por la ley. Mi cuerpo de pecado me llevaba cautivo al pecado. Pero gracias al sacrificio de Jesús, mi cuerpo de pecado ha muerto por el Espíritu. Estoy libre en el sentido que la ley no puede juzgarme porque ya no hay que juzgar, porque el cuerpo de pecado no puede pecar, está muerto. Pero eso dice la teoría. Pero en la práctica, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué no hemos muerto? Y si no hemos muerto, ¿por qué no hemos recibido el beneficio del sacrificio? Que es el Espíritu, que mata mi carne de pecado. Y esa es la razón por la cual no se cumple. No porque la palabra mienta, sino porque nosotros nos disfrazamos. Pero verdaderamente, si yo soy creyente, mi cuerpo de pecado está muerto. Porque el Espíritu tiene el control completo de todas mis tentaciones y de todas mis locuras. Ya no vivo yo. Y si no vivo yo, es porque vive otro. Cristo es el que vive en mí. Estoy libre de la ley. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual seguimos pecando? Porque no somos libres de la ley todavía, por causa que sin espíritu la ley condena, porque el hombre sin espíritu lo único que hace es violar la ley. Alabado sea el Señor. ¿Entiende esto? Entonces, gracias a la muerte recibe el creyente el Espíritu de Dios, que nos hace morir al cuerpo de pecado, que está ligado, ese cuerpo de pecado está ligado a ser condenado por la ley de Dios,
por no poder hacer lo bueno. Usted lo sabe, lo hemos estudiado, porque el cuerpo no puede aunque quiera hacer lo bueno, sino que el pecado lo lleva a hacer lo malo. Pero ahora por el Espíritu, el cuerpo de pecado está condenado, está limitado, está pisado, no puede hacer lo malo aunque quiera, porque está muerto al pecado por el Espíritu que mora en el creyente, gracias a Jesucristo. Dice la palabra para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Y cómo vamos a llevar fruto si no tenemos el Espíritu? Si el fruto es el Espíritu. Bendito es el Señor. Entonces, hermano, aquí está la palabra, pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que somos cristianos y seguimos pecando? Porque ese cuerpo sigue haciendo lo malo. Entonces, la ley me mata. Porque el pecado es muerte, condenación, separación de Dios. Gloria al Señor. Y dice en versículo 5, porque mientras estaba en la carne, si ven, mientras estaba en la carne, o sea, antes de Cristo, antes de conocerle, antes de aceptar su sacrificio, no tenía el Espíritu, estaba en la carne. Las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, porque la ley me muestra el pecado, ¿sí?, obran en nuestros miembros llevando fruto para muerte, mientras estaba en la carne. Pero hoy el que está en Cristo no tiene que estar en la carne, porque si estoy en la carne, mis pasiones me siguen llevando a muerte y la ley me condena. Pero si estoy en Cristo, tenemos que tener el auxilio del Espíritu Santo y ya no me lleva mi carne al pecado, sino que el Espíritu de Dios me lleva a la vida. Alabado sea su santo nombre. Entonces, hermanos, no le busquemos a este asunto solución sin el Espíritu. Este camino, para poderlo andar, necesitamos el Espíritu. Porque mientras estemos en la carne, aunque digamos que estamos en Cristo, estamos perdidos, estamos condenados. Mientras estamos en la carne, las pasiones, los deseos, las locuras, la vanidad, el amor al mundo y todo lo que sabemos, que escondemos y disfrazamos. Y esas cosas obran para muerte, porque Dios las aborrece y la ley me las condena. Y produzco fruto para muerte. Pero ahora estoy libre de la ley. ¿Cómo estoy libre de la ley? Gracias al Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios doblega el cuerpo, mata el cuerpo. El bautismo es símbolo de muerte al pecado. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Muerto gracias al Espíritu de Dios. Aleluya. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque en el régimen viejo de la letra, mi cuerpo de pecado no se podía controlar. Quería hacer lo bueno, pero no podía. Bendito es Dios. Aleluya. Entonces, hermano mío, entienda esto. La iglesia sin el Espíritu está perdida. Y la señal del Espíritu en la iglesia es el comportamiento del creyente. Si los creyentes en las congregaciones son mundanos, no tienen el Espíritu Santo. Porque ¿contra qué estamos peleando? Contra el mundo. La carne que está en nuestro corazón, que es lo mismo. No somos capaces, estamos perdidos, hermano. Y estamos simulando ser cristianos. Y por eso hay tanta desgracia. Y lo repito siempre, en los hogares, en la familia, hermano, desgracias y desgracias y desgracias. Porque somos mundanos. Y mientras seamos mundanos, el diablo tiene el control, iglesia. La carne está aliada con él y él vino a matar, a destruir. Y entonces el marido destruye a la mujer destruye al marido, el hijo destruye al papá, el papá destruye al hijo. Eso es el desastre. El desastre. Porque sin el Espíritu nada podemos hacer. Alabado sea el que vive para siempre. Santo es Dios. Entiéndalo, hermano. Entienda esta verdad. Abramos el corazón. Aleluya.
Y vamos a terminar con este texto. La primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. La primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y los miembros del cuerpo son muchos, ¿sí? Pero todos esos miembros junticos hacen un cuerpo, dice, así también en Cristo. Porque por un solo espíritu, o sea, el Espíritu Santo, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Sí es? La iglesia la ha unido Dios, a Dios Trino, a través del Espíritu. Si yo tengo el Espíritu, si usted tiene el Espíritu, estamos unidos a Dios por el Espíritu. Somos uno en Cristo por el Espíritu. No es porque yo diga que creo. No es porque yo diga aleluya. No es porque yo diga yo acepto a Cristo, pero no he aceptado a Cristo de corazón y no quiero cumplirle. Es el Espíritu la señal de que hacemos de toda la iglesia un solo cuerpo con Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos y libres, ¿sí? Y es aquí donde no hay mujer ni varón, cuando estamos todos en el Espíritu de Dios, obedeciendo y sometiéndonos, y la carne muerta, y dice Dios, es mi pueblo, no importa que sea varón, no importa que sea mujer, eso no hay diferencia, que sea joven, que sea un anciano, que sea negro, que sea blanco, eso no hay ninguna diferencia, esa es mi iglesia, por el Espíritu, hermano, alabado sea el Señor. No en las reglas, porque las reglas de las mujeres son reglas, y los varones también tienen otras reglas, hay mandamientos que coinciden, pero hay otros que no coinciden. Bendito sea el Señor Jesús. Uno somos por el Espíritu. Y ese Espíritu, si es que está en nosotros, somete la carne. Somete el mundo que está en el corazón humano. Esa es la gloria de Dios, hermano. Por eso, abre el corazón, iglesia, para entender estas cosas. Porque Dios quiere ayudarnos, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere libertarnos, Dios quiere una iglesia de verdad, una iglesia creyente, una iglesia espiritual, no una iglesia mundana. Una iglesia mundana es una desgracia. Una iglesia mundana sacamos a Dios de la congregación, lo sacamos. Por eso dice la palabra que está a la puerta y llama, porque está afuera. Y Dios quiere estar dentro con nosotros. ¿Y cómo lo logrará el Señor? Si nosotros estamos unidos por el Espíritu. Que es que cada uno reciba de verdad el Espíritu para obedecer y someterse en todo, en todo. Lo demás es cuento, lo demás es mentira, pueblo. Lo demás es engaño, lo demás es apariencia, que en eso somos expertos. Bendito es el Señor. Vamos a disponer el corazón para entender estas cosas. El Espíritu Santo y la iglesia. Ojalá el mundo también entendiera. Pero usted sabe que el mundo no se salvará. Pero gracias al Espíritu el mundo está ahí. Gracias al Espíritu el diablo no hace más en esta tierra. Gracias al Espíritu Santo. Cuando sacamos el Espíritu, cuando ponemos leyes torcidas y ponemos gente abominable a que nos gobierne, hermano mío, tenemos problemas. Porque hay más enojo de Dios y hay más libertad para el diablo. Pero gracias al Espíritu, el mundo está un poquito calmado. Pero cuando se vaya el Espíritu con la iglesia, será el desastre. Pero hoy el que no tenga el Espíritu de Dios está en derrota. Entiéndalo. Por eso hay muchos cristianos en derrota. Y no estoy hablando de la economía. Estoy hablando de todo, hermano. Amargado, triste, estresado, una cosa a la otra. Por causa de que el Espíritu no está. Porque no queremos someternos al Señor. Porque nuestra fe es fingida. La unidad de la iglesia con Dios solo es posible por el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Vamos a darle gracias a Dios, amados hermanos,
y a decirle al Señor de verdad que nos ayude, que nos auxilie. Su palabra es un consejo para todos nosotros. Pero del consejo al hecho hay una diferencia larga y grande. Pero Él nos puede ayudar para que suceda toda su verdad en nuestros corazones. Y comenzamos creyéndola. Y Él nos fortalece para obedecerla, porque es Él quien puede ayudarnos. Alabados al Señor. Vamos a darle gracias, amados hermanos. Bendito es el Señor. Padre mío, gracias, mi Rey. Gracias por tus consejos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a entender y nos ayuda a comprender todas estas verdades, mi Rey. Gracias, ayúdanos, papá. Quita toda venda. Ábrenos el entendimiento, danos sabiduría, Señor. No solo para entender lo tuyo, sino para aceptarlo y llevarlo a nuestro corazón y poner por obra todas estas maravillas, mi Rey. Porque, Señor, la única esperanza que tenemos es en tu misericordia, Señor. En tu gran amor, Dios eterno. Gracias, papá. Ayúdanos. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, Padre mío. Ayuda a tu iglesia, a todos nosotros, mi Padre, que estás en los cielos. Que podamos permanecer, Señor, hasta el final, mi Rey. Hasta aquel día que tú vengas por tu pueblo, tu iglesia permanezca, Dios, fuente de poder, Señor. Estemos firmes en esta doctrina, Señor, como usted nos la ha enseñado desde el principio, mi Padre. Señor eterno, ayúdanos a mejorar aún, Señor, a corregir los errores, porque queremos llegar hasta el final y agradarte a ti, Señor. No solamente nosotros, Señor, sino los que vienen atrás, los que van, Señor, siendo levantados cada día, los jóvenes, Padre mío, aún los niños que están naciendo, Señor, que serán el futuro. Padre, ayúdanos, Señor, a que se cimienten de verdad como tiene que ser en esta doctrina, Señor. Que las emociones y la carne, Dios eterno, no tengan parte en toda esta gloria, Señor. Ayúdanos, papá, en el nombre de Jesús. Saca al mundo de nuestros corazones, libértanos, rompe esas cadenas, esas ataduras, porque queremos agradarte a ti, Señor. Padre mío, gracias. Gracias, Señor, por cada hermano que escucha tu palabra y acepta tu palabra en su corazón, Señor. Bendícelos, ayúdanos a todos, Señor. Ten compasión de cada uno de nosotros y entréganos la victoria, Señor. Esa gran victoria que todos anhelamos, la vida eterna, mi Rey. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde. Que tengan una feliz noche, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Alabado sea el Señor. Bendiciones, amados hermanos.